estudiando esta parte de Romanos y después entraremos a lo del libro. Entonces el primer versículo dice, y lleva como título en la Reina Valera, los judíos y la ley, y dice, "He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios". Entonces, teniendo la misma línea que llevábamos al estudiar hace 8 días y hace también 15 días, estamos hablando acerca de lo que era la moralidad, y realmente la moralidad nos salva, si lo dejamos muy claro de cómo tanto los judíos como, digámoslo así, personas con sus religiones o con su propia vida, intentaban ganarse digámoslo así, la vida a través de la moralidad. Y es importante entender que lo que Pablo está haciendo en este momento es tratando de mostrar, como lo veíamos hace 8 días, que todas las personas somos malas, ¿sí? Que no hay ninguna persona buena, por tal motivo todos merecemos la ira de Dios, pero entonces Pablo ya se empieza a enfocar mucho el caso de los judíos. Y entonces empieza a decir aquí que lleva como sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en la ley. Mejor dicho, los judíos tenían una jactancia donde ellos se jactaban de tener la ley, algo que si nosotros miramos las personas a las cuales se les fue entregada la ley, solamente fue a los judíos, eso no lo hizo Dios con ningún otro pueblo, y ellos tenían esa jactancia porque se creían mucho mejor que otras personas, se creían mejor que los gentiles, y sabemos que hace 8 días hablamos que no, que tanto gentiles como judíos ante Dios son pecadores. ¿Alguien quiere comentar ese versículo? Iniciar con un comentario. Hablar sobre comentando Romanos capítulo 2, versículo 17. ¿Quién le gustaría comentar o voy nombrando para que vayan avanzando? Buenas noches. Jorge. Sí, buenas noches, Pastor Carlos, hermanos. Bueno, lo que usted estaba diciendo claramente es así en este versículo 17. Vemos que los judíos se jactaban y se creían superiores moralmente que los gentiles. En ese caso, todos los que no fueran del pueblo de Israel, ¿sí o no? Entonces, estos, y se gloriaban en Dios precisamente porque ellos eran los que habían recibido la ley. También tenemos que tener en cuenta que esta misma jactancia que tienen los judíos ahora también, fíjense que podemos estar cayendo muchos cristianos en ella, creyendo superiores tal vez a los que de pronto todavía no son creyentes. Entonces también ahí hay una línea delicada, como esos judíos pensaban que por tener la ley simplemente ellos eran superiores o mejores que los demás. Así también tenemos que estar nosotros atentos a no pasar esa línea. Sí, de hecho también nosotros podemos caer en ese tipo de jactancia. Les comento, pues el versículo da para comentar algo que me pasó, mejor dicho, el día de ayer, sobre una publicación que yo realicé, y la publicación pues decía que si realmente yo asisto a una iglesia y el lugar donde yo asisto no me lleva a mí a entender que no soy una persona buena, no me lleva a mí a entender que realmente no merezco todo de Dios, y no me da a mí a entender que lo que necesito es rendirme a Dios, pues realmente estoy en la iglesia equivocada. Y entonces muchas personas empezaron a comentar diciendo, entonces yo siempre tengo que salir sintiéndome mal de un lugar, yo siempre tengo que salir sintiéndome como mal de un lugar. Entonces, estamos tan acostumbrados a un evangelio que siempre nos tiene que hacer sentir felices, que cuando hablamos del evangelio bíblico que me confronta y que me muestra a mí la vanidad de la vida para yo rendirme a los pies de Cristo, lo ve la gente ya como mal. O sea, cuando se predica siempre felicidad, prosperidad, la gente se contenta, pero cuando se predica infierno, pecado, la gente cree que está mal. Entonces, desde ahí está bien, desde ahí está, digámoslo, ahí está el error, porque estamos viendo que hoy en día en ciertos lugares, y lo mismo que pasaba con los judíos, tomando en cuenta lo que decía Jorge, se está enseñando una moralidad deísta, donde sin querer el creyente se siente bueno y merecedor de las bendiciones de Dios. Y entonces, ese tipo de enseñanza, donde yo llego a un lugar y donde yo digo, es que yo me merezco, porque Dios es bueno y Dios es misericordioso conmigo, claro, esa es la enseñanza de la palabra, pero yo creerme merecedor, hay un problema. Y llegarme a creer bueno, hay un problema. Eso era lo que pasaba con los judíos. Los judíos se creían buenos y los judíos se creían merecedores. Merecedores porque tenían una jactancia, porque sabían que eran
un pueblo escogido. Tenían una jactancia porque de ellos venía la ley. Tenían una jactancia porque había un pacto con ellos y se jactaban, pero esa jactancia los llevaba a ellos a vivir una vida solamente de apariencias. Y hay que tener cuidado. Y mire que este estudio romano nos lleva a eso, de que miremos, porque es que hay un cierto evangelio donde nos está llevando solamente a ver cosas buenas y a jactarnos y no entender realmente lo que habla el evangelio, y es que tenemos más de lo que merecemos. ¿Sí? ¿Alguien más quiere compartir algo sobre este versículo? ¿Quién? Carlos, buenas noches. Gustavo. Sí, señor. Bueno, un saludo para todos. No, un apunte en esto, Carlos, y bueno, Sí. la Biblia retrata la situación del pueblo judío en este pasaje, pero que también es una condición de gran parte de la iglesia, de la iglesia moderna, y es que llegamos a un estado de comodidad tan solo por un título, ¿cierto? Entonces pareciera que no requiere ese título de la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de obediencia, e inclusive para algunos en el tiempo de hoy el exceso de gracia, si se puede decir, donde ya he sido salvo por gracia y pues no necesito más, no necesito obediencia a la palabra. Entonces las comunidades de creyentes, tanto los judíos como los cristianos hoy, se volvieron más instituciones, ¿cierto? Realmente yo hago parte de una sociedad, hago parte de un club y eso ya me concede a mí derechos, privilegios, ¿cierto? Pero entonces hemos olvidado la otra parte, que nosotros siendo parte de un pueblo escogido de Dios, entonces así como tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, también tenemos algunas responsabilidades. La primera responsabilidad es una responsabilidad con la palabra, un compromiso con la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces creo que el título nos acomodó como los acomodó a ellos, porque decían que inclusive los judíos se jactaban y se sentían orgullosos de su Dios y de la ley que tenían y de la preeminencia y el privilegio que habían tenido por ser pueblo de Dios, así como nosotros, pero nos llegamos a ese estado de comodidad, ¿cierto? Y empezamos por causa de ese orgullo a permitirnos ciertas cosas, simplemente porque tenemos un título y simplemente porque tenemos una creencia intelectual, básicamente eso. Muy bien. Les comento algo, va muy de acuerdo como para analizar bien ese versículo. Estos días estaba hablando con un joven venezolano y él me decía, Carlos, es que él lleva pocos meses de ser cristiano. Él me decía, yo estaba asistiendo a una iglesia donde yo aprendí a hablar como cristiano, aprendí a comportarme como cristiano, aprendí a alabar como cristiano, pero realmente todo era apariencias. Nosotros podemos llegar a eso. Cumplir ciertos requisitos del cristianismo en la actualidad y aparentar ser. Y por eso es que me gusta la parte que dice llevas como sobrenombre judío. O sea, el judío aprendía a vivir como un judío, pero realmente no había una transformación. Y eso es lo que Pablo va a empezar a explicar en los siguientes versículos, ni había una verdadera obediencia. Y nosotros exteriormente podemos aprender a ser cristiano. Aprendemos a cantar, a alabar, a comportarnos como un cristiano y podemos tener como sobrenombre cristiano y podemos jactarnos de servir a Dios, pero realmente no es así. Si hay personas que no tienen audio y quieren hacer aporte, lo pueden también escribir y yo lo voy leyendo. ¿Sí? Dice Digna, también se podría aplicar ahora que muchos por ir a una iglesia y pensar que es cristiano, también pueden pensar que son cristianos. Claro, de hecho, hay muchas personas que pueden ir a las iglesias, creerse que son cristianos y realmente no lo son. Desde ahí parte eso. Hendrickson, con respecto a este versículo, decía, y confías en la ley. O sea, ellos tenían una confianza de la ley. Dice, nuevamente aquí hay que tener en cuenta que hay un sentido en que confiar o descansar en la ley de Dios es lo correcto. O sea, como hablamos, realmente la ley no desaparece. Y es necesario confiar, así como lo hemos venido hablando, no obstante, la salvación, la ley solamente me apunta a Cristo, ya que yo no soy capaz de vivir para la ley. Dice, no es la ley de Dios la norma por la cual debe regularse la conducta de la persona, y no se deleitaba el salmista en la ley de Dios, como dice, le hace Salmo 119. Sin embargo, los judíos que Pablo tenía en mente cometían un doble error en lo referente a su confianza en la ley. Primero, la mera posesión de la ley y su instrucción en la misma le da un sentido de seguridad y superioridad. O sea, ellos se sentían confiados solamente porque Dios le entregó la ley a los judíos y ellos creían que con solamente ser maestros ya se sentían seguros y se creían superiores.
Y también creían que por medio de un esforzado y continuado esfuerzo por obedecer esa ley, ellos podían de alguna manera alcanzar la salvación. O sea, ellos se creían maestros y por ser solamente maestros, ya creían que lo tenían todo ganado y creían que por esforzarse y por tratar, ya alcanzarían la salvación. Hay que entender algo, como yo les he venido diciendo, la Biblia no dice, trate de ser bueno. La Biblia dice, somos muertos y estamos muertos en pecados y lo que Dios hace es que nos da vida. Pero la vida no es moral, la Biblia no habla de moralidad, no es yo tratar, es un obrar que realiza el Espíritu Santo en mí. Y eso es lo que vamos a ir poco a poco, y es lo que me habla Romanos, y yo ir avanzando, y vamos a ir avanzando en eso. Y te jactas de tu relación con Dios, como si esta relación, aún en el caso que lo hubiese sido ocasionada por buenas obras. A mí me preocupa porque uno veces lee comentarios de personas que publican ciertas cosas que uno comenta y hay personas que creen que Dios bendice porque ellos se comportan bien o porque se comportan de acuerdo a cómo se debe comportar un cristiano en este momento. O sea, es una moralidad vedista. Y ustedes creen que tienen lo que tienen porque se han comportado bien. Y eso es un error. Claro que hay que ser obedientes. Claro que la Biblia nos manda a que también obedezcamos a Dios y ese realmente es algo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Pero esa parte de creer que yo tengo lo que tengo porque yo he sido un buen cristiano es un gran error. Hay muchas personas que pueden ser muy devotas, personas entregadas y estarla pasando muy duro en este tiempo. Lo hemos hablado también en otras circunstancias. Leonel Pousa dice, aquí vemos que Pablo continúa desarrollando su argumento en el sentido de que todos somos culpables delante de Dios. Antes describió el fin de los incrédulos, ahora habla de los religiosos privilegiados. Qué buen punto. Primero habló de los incrédulos, ahora habla de los religiosos. Es que realmente a veces creemos, ahí tomando presente lo que dice Leonel, que la apostasía es que va a haber mucha maldad de los incrédulos. ¿Sabe qué va a ser la apostasía? La apostasía es maldad dentro de las iglesias. O sea, donde personas van a entregarse a las pasiones, deseos de este mundo, igual se van a ir a congregar los domingos como si nada. O sea, es personas que se creen creyentes, una religiosidad, pero viviendo una vida moralista, pero sin transformación interna. Y eso es importante que lo analicemos, porque eso se ve en la actualidad por todos lados. Entonces dice, a pesar del conocimiento que tenían de la voluntad de Dios, eran igualmente culpables por no vivir lo que creen. Es que a veces nosotros creemos que tiene la apostasía, va a ser un cristiano mundano, y sabemos que la parte de cristiano mundano no le habla a la Biblia. Es que hay muchas personas que pueden ser moralmente correctas, pero no tener una transformación interna. Los judíos no eran mundanos, digámoslo así, pues para lo que nosotros entendemos como mundanos. Los judíos no eran personas que vivían en ciertos deleites. De hecho, los judíos tenían una moralidad externa que para los demás asombrarían. Y muchos dirían, uff, qué persona tan buena, pero interiormente no había una transformación. Es que eso es lo que tenemos que entender. Es que como yo estoy tratando de martillar esto desde hace varios jueves, hablando sobre esa parte que creemos que el cristianismo es moralidad y realmente no es así. Catherine Leal dice, esto se puede aplicar a las personas que creen en un hogar cristiano como religiosos privilegiados también. De hecho, hay personas que creen que porque nacen de pastor y todos son realmente creyentes. Nuestros hijos también hay que guiarlos en el camino de la salvación. Muchos hijos de creyentes y de líderes o de pastores que van, digámoslo así, por ser de pronto y creer que porque nacieron en una familia con conocimiento cristiano, realmente son cristianos y no es así. También a nuestros hijos, así a pesar de que seamos pastores o líderes, tenemos que guiarnos en el camino para que puedan entender el Evangelio. ¿Alguien quiere aportar algo antes de pasar a los siguientes dos versículos? ¿Alguien más quiere aportar algo sobre este versículo 17? ¿Alguien más quiere aportar? Si con el micrófono quiere escribir, no hay problema. Listo. Entonces vamos a avanzar al versículo 18 y 19. Entonces, recordemos que se jactaban, y ellos se jactaban de tener la ley, y se jactaban de creerse como privilegiados. Dice, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de ciegos,
luz de los que están en tinieblas. Y eso también es algo que podemos ver en este tiempo, o sea, personas que se creen como guías, personas que creen como maestros, personas como que creen como los que tienen la capacidad de enseñar, pero realmente podemos ver que uno puede estar predicando y también no tener una transformación interna. Yo les comenté que yo viví por mucho tiempo eso. Yo era un predicador de la palabra, pero realmente no había un nacimiento en mí. ¿Alguien quiere hablar sobre este versículo? Sebastián, no sé si quiere comentar sobre este versículo. Sí, hermano, justo que, bueno, quería escribirlo ya. Te hacen la pregunta, ¿cómo va ese tema en Bolivia? Bueno, está muy complicado ahorita, están en protestas, igual han bajado muchos al Tribunal Supremo Electoral y está muy fea la situación ahorita. Acá está habiendo, ya ha habido heridos y todo, pero bueno. Listo, así lo logramos también por eso. Listo, Sebastián, ¿qué tiene algo para decir sobre estos dos versículos? Sí, es que creo que, o sea, podemos enfrentar el mismo, el mismo problema muchos de los cristianos, especialmente los que leemos, los que estudiamos, podemos tener ese grado, digamos, de llegar a este punto de decir, ah, bueno, yo sé más que todos, yo llego a saber, o sé más que incluso a veces que mi pastor, o sea, nos podemos llegar a alzar mucho por el conocimiento que tenemos muchas veces. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado en eso para no enorgullecernos, porque es lo mismo que hacían los fariseos. Se creían mucho porque sabían mucho de la ley, pero realmente no aplicaban nada en su vida. Creo que tiene que haber aplicación y también igual mucho conocimiento, ¿no? Sí, muy cierto. Daniela dice, hay muchas personas que predican, pero no lo viven en su vida. Realmente sucede también así. Por eso uno, como cuando uno es un predicador, uno tiene que analizar también su vida. Si realmente uno vive lo que predica. Porque vamos a ver más adelante que también Pablo empieza a decir que, y también hasta nuestro propio Señor Jesús decía que ellos colocaban cargas más pesadas sobre personas que ellos mismos ni siquiera llevaban. Por eso es que uno nunca debe, digámosle así, llevar a las personas a vivir una vida de ley o, mejor dicho, crear leyes aparte de los que están en la Biblia. Yo solamente debo demandar y que las personas obedezcan lo que está en la palabra, no crear leyes más allá de lo que está en la palabra. Y ahí ve, los judíos creaban leyes aún más allá de lo que está en la palabra, o sea, crean leyes nuevas, pero es que Jesús le decía, o sea, ustedes llaman a las personas a creer mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Por eso es importante entender que los judíos comprendían la voluntad, porque recordemos que esta porción le está hablando a los judíos. Conocían, tenían un privilegio diferente a lo que lo tienen de lo que lo tenían las demás naciones, ya que ellos conocían la voluntad de Dios. Le fue entregada la palabra revelada. Eran instruidos en la ley, aprobaban lo que era mejor. Se consideraban guía de ciegos, luz de las tinieblas, no obstante, más adelante Pablo va a decir, solamente eran apariencias. Y tenemos que cuidarnos de eso, muy cierto lo que dice Daniela. Tenemos que cuidarnos de eso porque podemos predicar y no aplicar. Por eso es necesario analizarnos. Y eso está pasando hoy en día. Hay muchas personas que pueden entender los temas, por ejemplo, de la reforma, las doctrinas de la gracia, las 5 solas, está de acuerdo con predicadores reformados, está de acuerdo con muchas cosas, pero realmente solamente ser algo intelectual, como lo que hablaba hace poco Gustavo, algo más intelectual y no algo que se viva. Uno como pastor de iglesia, uno constantemente ve personas que tienen un conocimiento intelectual, doctrinal, pero no lo viven. Yo he visto muchos casos de personas que han visitado la congregación y personas que son moralmente correctas, pero aún tienen unas pasiones y deseos muy fuertes dentro de ellos. Entonces tengo que tener cuidado porque es que si yo vivo un intelectualismo frío, que realmente no hay una transformación de mi vida, hay algo que yo debo analizar. Viviana Barrera dice, Pablo decía en Filipenses 3:5 que él había cumplido todo lo que era con respecto a los judíos, muy cierto, fue considerado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser el perseguidor de la iglesia, o sea, mejor dicho, Pablo cumplió todos los requisitos para ser un judío radical.
Nosotros también podemos cumplir todos los requisitos para ser o aparentar ser un cristiano y realmente no serlo. Lionel Pousa dice, los judíos tenían un orgullo desmedido que lo hacían creer que el juicio de Dios no tenía nada que ver con ellos. Conocían la verdad, pero no la interpretaban correctamente, por tanto no podían guiar a los que desconocían la voluntad de Dios. Y es muy cierto, uno puede pasar y uno puede creerse bueno porque uno hace ciertas cosas. Yo puedo creerme que me merezco lo mejor de Dios porque he cumplido ciertos requisitos. Y ese orgullo y yo creerme bueno me va a llevar a mí a enceguecerme y no ver los errores de mi corazón, no ver la vanidad de mi vida. Y yo tengo que tener bastante cuidado con eso, porque cuando yo me creo bueno, voy a ignorar los errores que están en mi corazón, voy a ignorar el pecado que está en mi corazón. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre este versículo? Buenas noches, Pastor Carlos. Sí, con respecto a estos versículos, sé que un comentario me parece pertinente. Dice, los judíos en realidad conocían la voluntad de Dios, por lo que ellos tenían su revelación especial, que es su palabra, en ese caso, pues la ley para ellos. Y sabían cómo debían conducirse, qué le agradaba a Dios, qué no, cómo adorarlo. También cómo discernir escogiendo conforme a la ley, en la cual Dios revela su carácter. Entonces ellos, con todas estas, con todo esto, y teniendo la ley, ellos claramente, pues como ya hemos dicho, se jactaban y se sentían guías espirituales, los mejores guías espirituales que podía tener una persona que no conocía a Dios, pero realmente vemos que Pablo ahí, como hemos dicho ya, los estaba pues reprendiendo por ese orgullo que mantenía. Sí, yo creo que debemos enfocarnos también con lo que decía Lionel, y es, primero se le habla a los incrédulos y que eran pecadores por su incredulidad, ahora se le habla a los que creían servir correctamente a Dios y solamente era una moralidad, dando a entender que esa moralidad realmente no salva y también esa moralidad no trata el pecado del alma. Por eso, como yo les había dicho también la otra vez, una verdadera devoción tiene que nacer del interior y se tiene que expresar en el exterior. Daniela dice, somos piedra de tropiezo al predicar y no cumplir, ya que las personas al ver que se predique y no se cumpla, ya no creen en el Evangelio. Muy cierto, y más, como les hemos dicho y también como hemos analizado, estamos viendo un Evangelio muy tergiversado. En estos días, la gente, digámoslo así, John MacArthur hizo un comentario sobre que realmente Latinoamérica no conocía el Evangelio y bueno, eso se volvió, digámoslo así, tema de discusión en diferentes foros, diciendo que se creía muy orgulloso, diciendo que como había dicho eso, pero es que si nosotros analizamos el Evangelio en Latinoamérica, déme un momentico, hermanos, que es que estoy en este momento resolviendo aquí algo con mi hija, pero no hay problema. Qué pena, hermanos, eso no me va a pasar hoy. Es que como hoy estoy con mi hija aquí a mi lado, entonces ella todavía es una niña muy chiquita. Bueno, entonces ese tema de MacArthur se volvió algo muy polémico, pero realmente si analizamos, el evangelio que está aquí en Latinoamérica es un evangelio que de verdad está muy tergiversado. ¿Alguien tiene algo para decir? Hola, pastor, buenas noches. Hola. ¿Se escucha? Sí, Hola. sí, 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 sí. sí, yo estuve mirando esa publicación. Hace tiempo la había visto, hace como 2 años atrás. Y a mí cuando la primera vez que la vi me chocó eso. Porque tiene razón, ¿no? Que es cierto lo del Evangelio en Latinoamérica. Pero yo también me puse a pensar, también digo que muchos misioneros en la historia fueron usados en épocas de guerra con otros fines. Entonces, en zonas de conflicto, como por ejemplo en Corea o en otros lugares, entonces uno se pone a pensar si realmente los
nosotros los latinos sí es cierto, a mí me chocó sinceramente porque hablaba de los latinoamericanos en general como que si todos fuéramos una cosa sola, como si fuese una visión general de una sola persona, o si no sabemos si los norteamericanos en general piensan así, como si Latinoamérica fuera una cosa sola. Sí, Eh, por- claro, sí, no, simplemente eso nomás, iba a decirlo, digo, a mí me pareció que, por ejemplo, en Norteamérica son inventores de los testigos de Jehová, de los mormones, de la teología de la prosperidad, tienen un montón de herejías y como que no es con odio ni nada de eso, sino que me pareció que ese comentario fue como muy general. sí, claro. Pero pongámonos a analizar, Florencia. Sí, no, tiene razón, no lo niego, eso sí que no. Mire, yo en estos Este, días estaba hablando con unos compañeros que están hablando de Colombia, están en una ciudad pequeña en Colombia, y ellos me decían, Carlos, de verdad, yo estamos viendo tantas cosas tan raras en el Evangelio que está en esta ciudad, y nosotros hemos tratado de buscar una iglesia bíblica en esta ciudad y no la encuentran. Es que hay ciudades donde no hay iglesias bíblicas, y ese es el problema. Hoy en día el Evangelio está muy tergiversado con demasiadas prácticas antibíblicas. Es que es necesario analizar eso. Hay lugares donde usted encontrar una iglesia bíblica es muy complicada. No lo hay. Hay iglesias apostólicas proféticas, hay iglesias de la prosperidad, hay iglesias carismáticas, hay iglesias pentecostales, pero iglesias serias que se preocupen por la palabra, reformadas. Hay ciudades que ni siquiera tienen iglesias así. Y entonces eso es importante analizarlo. Y como lo que se está predicando hoy es un evangelio moral deísta, entonces ese evangelio moral deísta está llevando a las personas a creer que ellos son cristianos y creen y lo que están buscando es bendición y que si yo me comporto bien, si yo cumplo todos los requisitos que está en la iglesia, Dios me va a bendecir. Y tener ese pensamiento hay que analizarlo. ¿Sí? ¿Alguien más tiene algo para decir sobre este versículo? Estos dos versículos: conoce la voluntad, es instruido en la ley, confía que eres guías de ciego, luz de los que están en sí, tinieblas. Sí, Carlos, Gustavo. sí, estaba aquí escuchando y estaba meditando en algo. Nosotros los cristianos, y me disculpan por generalizar, obviamente esto no es de todos, los cristianos satanizamos y juzgamos pues con vehemencia todas las prácticas de la iglesia católica tradicional, ¿cierto? La parte doctrinal, costumbres, bueno, una cantidad de cosas. Pero cuando nosotros analizamos, nosotros tenemos prácticas muy parecidas. Y yo me preguntaba en este momento, ¿cuál es la razón de que en este segundo capítulo, lo que estamos analizando, el problema central es el orgullo? ¿Qué es lo que está produciendo ese orgullo? ¿Sí? Y me doy cuenta que nosotros tenemos las mismas prácticas de la iglesia tradicional porque decidimos tener una relación personal con Dios, pero nosotros estamos dependiendo del ser humano, es decir, estamos dependiendo todavía de quién es la autoridad, de quién es el líder, de quién es el pastor, y no estamos sosteniendo una relación directa con la palabra, no tenemos una relación directa con el Padre de ninguna forma, inclusive nuestra enseñanza depende de lo que nos enseñen, pero nosotros no vamos mucho más allá. Entonces, la dependencia del hombre hacia los que están, digamos, al frente a través de la predicación, lo que está produciendo es un efecto contrario y está haciendo entonces que los que están al frente empiecen a llenarse de qué? De una mayor confianza, de una independencia de Dios, de un mayor orgullo, como decíamos ahora, perdón, de un estado de comodidad, ¿cierto? Entonces, ese orgullo que está siendo tan enfático en esta palabra proviene no solamente de que el hombre por el conocimiento, más no por la iluminación, por el conocimiento se está llenando de un orgullo excesivo, sino que los hombres que hacen parte del pueblo de Dios, las mujeres que están en el pueblo de Dios, han llevado a exaltar tanto al hombre, ¿cierto? Que ese es el evangelio distorsionado del cual usted está hablando. Entonces, creo que nosotros desde ahí perdimos el objetivo y la mirada. Por eso Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, pero realmente aunque nosotros decimos, nuestra mirada está puesta y centrada en el hombre. Entonces, estamos distorsionando el evangelio, estamos viviendo un evangelio completamente falsificado, y los hombres que están en eminencia, los que tenemos la oportunidad de estar en un liderazgo, también estamos dejándonos arrastrar por las Sí, palabras infladas de los hombres.
Y de hecho, Gustavo, hay un versículo también que dice, y va muy de acuerdo a esta porción, que los judíos también digamos así, se jactaban de ser maestros, pero Ujú. los discípulos se volvían, mejor dicho, quedaban en un estado peor de cómo deberían estar. Y hay algo que es importante, mire, todos los que estamos como líderes de una congregación o hacemos parte de líderes de una congregación, tenemos que ser ejemplo para la congregación, pero todos nosotros tenemos que ayudar a las personas a apuntar a Cristo. Hay lugares donde las personas se parecen más a su pastor que a Cristo. Y eso es bueno analizarlo. Es bueno analizarlo desde ahí. Sí, es cierto, Carlos, y porque de hecho la gente se volvió excesivamente dependiente de la consejería, que es necesario, que es bíblico, que es necesario, pero se volvió excesivamente dependiente de que obren por mí, excesivamente dependiente de que me visite, excesivamente dependiente del hombre, ¿cierto? Y entonces nosotros rompimos con la dependencia de Dios y ahí el Evangelio se acabó para nosotros. O sea, realmente la labor de pastorear, pues es necesario hacer todo eso, pero es que el pastor tiene no hacer que las personas se centren en él, tiene que ser un ejemplo, pero tiene que llevar a las personas a centrarse en Cristo. Es que yo tengo que Ujú. entender mi posición como pastor, por eso es que el pastorado también tiene que estar, el pastorado también tiene que ser restaurado, porque estamos viviendo un pastorado donde pareciera que el pastor se ensoberbece de sus ovejas y tiene un control hasta de sus propias conciencias. Yo no puedo ser dueño de las conciencias de los miembros de mi iglesia. Yo tengo solamente que guiarlos y no puedo ir más allá de lo que la palabra me puede ir. Yo lo digo porque yo estoy en una iglesia donde si yo con otros colocábamos una imagen en WhatsApp que no estaba de acuerdo al estilo de la palabra, de la misión de la iglesia, y me decía, ¿usted por qué tiene ese tipo de imagen? Y entonces, por ejemplo, si había un momento en que, por ejemplo, mi esposa estaba triste y como éramos uno de los líderes más vistos, entonces decía, tiene que sonreír, usted no puede mostrarle tristeza a las personas. Entonces, ese es el tipo de moralismo deísta preocupante. ¿Sí? MacArthur decía con respecto a esos versículos lo siguiente: los judíos no solamente se sentían seguros en lo que conocían, sino también en lo que enseñaban. O sea, tenían una falsa seguridad en creer que eran salvos solamente por conocer y tenían una falsa seguridad en creer que eran salvos porque eran maestros de la ley. Al considerarse a sí mismos como los más sabios en el campo religioso, también se consideraban como los maestros más competentes de quienes no eran sabios espiritualmente, es decir, de los gentiles, quienes no tenían el beneficio de la revelación escrita de Dios. Pero la infidelidad continua de Israel para con Dios y la desobediencia de su palabra la descalificaban para dar ejemplo e impartir enseñanza a los gentiles, no iluminados, y cuando los judíos ganaban ocasionalmente un convertido al judaísmo, dejaban a la persona mucho peor de como estaban antes. Habíamos hablado de eso. Por eso siempre nosotros tenemos que llevar a las personas a apuntar a Cristo y que la transformación de la persona es a través de la ley o a través del evangelio, a través de mi esfuerzo o a través del orar del Espíritu Santo en mi vida, a través de apariencias o a través de yo llevar un proceso de mortificación del pecado. Catherine Leal dice: qué gran verdad, ser más semejantes al pastor que a Cristo, ¿sí? Por eso le digo, hay veces se cumplen requisitos de la misión. Hay iglesias donde a las personas las disipulan en la visión y misión de la iglesia, no en la palabra. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque como les decía, este estudio más que todo es para reflexionar, para analizar, para ser también crítico. Es que el cristiano puede ser crítico ante muchas cosas y la palabra. Spurgeon decía, él decía de la siguiente forma: solamente los tontos creen que la religión y la política no se discuten. Claro que sí. A mí me preocupan cuando uno está hablando y uno está analizando el cristianismo, las personas dicen, pero ¿por qué juzgan? Y uno les dice, pero entonces ¿por qué defienden la herejía? Es que ¿quién dice que uno puede juzgar con justo juicio? Y lo tiene que llevar a analizar y analizar que el cristianismo que se está viviendo hoy en día dentro de Latinoamérica es un cristianismo que tiene bastantes tergiversaciones, no porque uno crea realmente el portador de la verdad, sino porque ante todo hemos entendido muchas personas que hay muchas cosas que no están bien y lo que queremos es ser fieles y que Dios nos ayude. Y también sabemos que hay muchas cosas que tenemos que empezar a corregir y a volver a la palabra. Es tiempo de volver a la palabra. ¿Alguien más quiere comentar sobre ese versículo antes de pasar al siguiente? Eli de Jesús, hace rato no lo escucho.
Eli, ¿quiere aportar algo? Eli, bueno, Eli no contesta. Leo, aunque yo sé que Leo ha escrito, pero quiere de pronto hablar algo sobre estos dos versículos. Tiene el micrófono ahí habilitado, Leo. Hola, pastor. Buenas Listo, noches. Leo. Buenas noches. Y bueno, me suma todo lo que se dijo. La importancia de, aquí vemos, en contraste a lo que la palabra dice, de ser también hacedores de ella y no solamente oidores, ser luz para que aquellos que están en tinieblas puedan, con esta luz que reflejamos, que es la de Cristo, no nuestra, ver que están en un error, que están viviendo en pecado, y bueno, así podemos realmente ser guías para ellos. Eso es lo que quiere dar por sentado aquí el apóstol Pablo, que no alcanza digamos, con obtener la luz, sino reflejar esa luz de Cristo a este mundo. Y realmente es así, muy cierto. Romanos 2:20 al 21 dice, sigue diciendo acerca de esa descripción que hacía con respecto a los judíos, dice, se crean instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Mire, les comento algo que como creyente nos puede pasar, porque también nos tenemos que hacer un digámoslo así, examinación a nosotros. Hay veces cuando nosotros hablamos de las personas no creyentes y uno dice, uy, ¿qué personas? ¿Por qué son tan pecadores? ¿Por qué las personas no creyentes hacen esto? ¿Por qué las personas no creyentes hacen aquello? Y para ellos, si decimos, merecen todo el castigo de Dios. Pero cuando nosotros como cristianos hacemos lo mismo, creemos que Dios es más benévolo con nosotros. Para Dios pecado es pecado, tanto no creyente como creyente. Y ahí es donde hay veces parte ese error, porque como hay veces utilizamos a la ligera palabras como que yo soy muy débil, solamente la gracia de Dios hace parte de mi debilidad. Claro que es muy cierto, pero cuando yo utilizo las palabras a la ligera y yo no entiendo que pecado es pecado y el pecado Dios lo aborrece tanto afuera como adentro, voy a convertir en eso mismo que está hablando los judíos. O sea, voy a hablar, decirle a las personas que ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, tienen que hacer eso, pero para mí no aplica porque como yo creo que Dios siempre perdona cualquier tipo de error que yo tenga, claro que es verdad, pero lo convierto en algo rutinario y palabras a la ligera. ¿Alguien quiere decir algo sobre este versículo? Muy poquitos tienen el micrófono habilitado. Jorge, ¿quiere decir algo sobre estos dos versículos? Buenas noches. Bueno, claramente Pablo aquí pues ya él ha sentado como las bases respecto a la actitud y el comportamiento que tienen estos líderes judíos que se creían los maestros de la ley. Y ahora viene esa reprensión que como usted decía, pues a todos nosotros pues también nos cae en algún momento de pronto de creer que nosotros, como decía una hermana acá ahorita, que predicamos pero no aplicamos eso en nuestra vida. Entonces el mismo Pablo les está diciendo que ellos enseñaban a otros cómo debían conducirse con respecto a Dios, cómo ser santos para Dios, pero ellos estaban tan alejados de eso que con sus vidas no podían demostrarlo. Entonces ahí, primeramente, pues habla de ese pecado de hurtar. Entonces eran de los que decían que no robar, pero sí, ellos robaban. Entonces ahí es donde tenemos que tener esa línea, como decía al principio también, de no cruzarla. No cruzarla de creernos superiores y de pronto estar enseñando a otros y nosotros no aplicar esa enseñanza que estamos dando. Realmente, sí. Eso es que, por eso la importancia de que el creyente sea cada vez más separado del mundo. Porque, mire, por ejemplo, me parece que también se los nombré antes, lo que decía Leonard Ravenhill, que cómo es posible que dijeran que en Estados Unidos, digámoslo así, tuviera tantos millones de cristianos y todavía existía el robo, si todavía existía tantas cosas en Estados Unidos. Y lo mismo podemos nosotros decir para Latinoamérica.
¿Cómo podemos nosotros jactarnos de que Latinoamérica tiene tantos cristianos, de que tiene iglesias tan gigantes, carismáticas, de que tiene hasta propios partidos políticos, si realmente en Latinoamérica todavía hay demasiada corrupción? En Latinoamérica todavía. Entonces, la pregunta es, ¿realmente si estamos predicando un evangelio que se viva esa separación? ¿Realmente nosotros sí estamos apartados del mundo? ¿Sí vemos una diferencia? Las personas que llegan al cristianismo, ¿realmente si hay una transformación que marquen la diferencia en los diferentes lugares donde están? Es preocupante. Y lo podemos ver, por ejemplo, con esta crisis. Es necesario analizar esta crisis que está viviendo desequilibrio en la región, de que uno puede notar que realmente hay muchos cristianos que no conocen el Evangelio. ¿Cómo es posible que cristianos estén, o no sé, los que están aquí, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero cómo es posible que cristianos estén apoyando saqueos, estén apoyando revueltas, estén apoyando cosas? O sea, eso es preocupante. O sea, ¿desde cuándo el cristianismo tiene nexos con el comunismo? Y es muy preocupante. Y entonces ahí es donde yo digo, realmente, si ha entendido el Evangelio, donde las personas confían más en el Estado que en Dios, o es que acaso la palabra dice que el Estado es mi pastor, no es Dios mi pastor. O ahí las personas están confiando más en ideologías de justicia social que en el propio mensaje del Evangelio. Las personas están en búsqueda de un Mesías político y no se rinden al Mesías de la Biblia. Las personas quieren estar, o sea, ¿realmente sí se entiende el Evangelio? Es algo que hay que analizar, el Evangelio que se vive en Latinoamérica. Pastor, Sí, pastor, Leo. sí, podemos ver también en cuanto a lo que dice usted tan cierto, Primera de Juan, que se habla claramente de lo que es la corriente del mundo, que nosotros no pertenecemos a esa corriente y sin embargo están, están formando parte de eso, de todo sistema que va en contra de la voluntad de Dios. Es que pareciera como si el Estado tiene que ser el papá de todos. O sea, el Claro. creyente tiene, si viene crisis económica, o sea, el creyente tiene que estar confiado en Dios. O sea, estamos más preocupados por el Estado que confiar. Y es bueno este análisis de acuerdo a la situación que se está viviendo en Latinoamérica. Leonel Pousa decía, en estos versículos vemos que los judíos se afanaban en cumplir la ley, pero colaban el mosquito y se tragaban el camello. Al ser los receptores de la ley, se cegaron en el orgullo y no veían su verdadero propósito. Y así es. Algo que, por ejemplo, yo a veces también lo veo en mi vida. Yo le digo cada vez a Dios que me ayuda a ver el pecado que está en mi corazón, que me ayuda a entender, porque en muchas ocasiones uno puede ignorar muchas cosas en su vida. Y los que estamos casados, eso es algo que debemos entender, que Dios nos ayuda a entender y nos ayuda a tratar mejor a nuestras esposas. Pero uno no puede ser un consejero cuando de pronto también se está viviendo lo mismo en el hogar. Y Dios nos tiene que ayudar porque debemos también de ser ejemplo, no perfectos, no perfectos, pero sí un ejemplo donde se vea que también entendemos que somos depravados y que necesitamos cada vez más ir mortificando la carne. Digna Costa dice, igual podemos aparentar ser mejor que un inconverso, pero es Dios quien ve nuestro corazón. Y de hecho, hermanos, hay inconversos que son mejores que cristianos, pero es que la moralidad nos salva. No obstante, el creyente sí tiene que ser un ejemplo para la sociedad. De hecho, la iglesia cumple la función de que dentro de la iglesia se formen verdaderos ciudadanos para la nación donde cada persona esté. Entonces dice, Catherine Leal, autojuzgarse, ver la viga que hay en nosotros primeramente para luego juzgar con justa enseñanza a otros. Así es. Digna Costa, porque Dios es quien nos descubre, porque podemos juzgar lo que vemos, pero Dios ve nuestro corazón. Por eso cuando uno habla sobre los avivamientos es que las personas veían el pecado que estaba en su corazón y lloraban y clamaban por su pecado. Eso es un verdadero evangelio. Eso es lo que nosotros debemos también clamar por la iglesia en Latinoamérica, que podamos ver, que nos arrepintamos de nuestro pecado y podamos ver el pecado en nuestro corazón. Vivian Barrera dice, y les dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. Muy cierto, muy cierto. Lutero decía, pues en tanto que los sentados en la cátedra de Moisés, ellos creían que por tratar de cumplir la ley ya eran salvos, y Pablo le estaba diciendo que realmente no es así.
Enseñan que la ley ha de cumplirse solo con la obra, aun sin el correspondiente cumplimiento con el corazón, y en tanto que no muestran dónde y cómo se ha de buscar este cumplimiento, en tanto que no enseñan ni muestran esto, digo, ellos dejan sumidos en un estado de completa impotencia a aquellos a quienes enseñan, porque los preceptos de la ley no se pueden cumplir jamás si no se los cumple con el corazón. Y ahí pues es como la porción, aquí es importante. Los judíos eran tan especialistas en tratar de cumplir la ley que ese cumplimiento los llevaba a tratar de alargar la ley. Por ejemplo, ellos hacían lo siguiente. En el día sábado, el día sábado era un día donde las personas no podían caminar cierta distancia de los lugares donde estaban. Entonces ellos tenían una idea que en el lugar donde estuviera un cepillo de dientes era el lugar de habitación de ellos. Entonces ellos repartían cepillos de dientes por todos lados, iban de un lado a otro y así cumplían la ley literalmente, pero no la vivían. Y es que eso también puede pasar con nosotros. Nosotros podemos cumplir cosas literalmente, pero no vivirlas. Por eso es que Jesús les decía, es que ustedes creen que el adulterio solamente es externo, pero si usted ya siente algo en el corazón, si usted ya desea algo en el corazón, ya ha pecado. Entonces mire que todo eso que nosotros hacemos por apariencia puede ser un gran problema para nosotros. Por eso tenemos que analizar nuestro interior. Y estos dos versículos, para ir terminando esta porción que estamos estudiando, antes de entrar con el libro, Romanos 2, 22, 23 dice, ¿tú qué dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, comes de sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonra a Dios? Hablando de que se enseñaba, pero no se vivía. Y no había realmente el obrar del Espíritu Santo que lo llevara a cumplir la ley o digámoslo así, a vivir para agradar a Dios de acuerdo como Dios lo había establecido. ¿Alguien quiere hablar sobre esos versículos? Sebastián, no sé si de pronto quiere compartir. Sebastián, ¿quiere compartir algo sobre? Sí, no, perdón, hermano, es que estoy con esto de las cosas, las noticias. Si de pronto quería compartir algo sobre esta porción o más adelante, no sé. Sí, más adelante, hermano, es que perdón, es que no hay problema, me perdí, disculpe. Vale. No sé si Gustavo quiere compartir ahí. Claro, sí, de pronto un versículo concluyente. Dice por acá en Lucas 12, solamente con la partecita B, cuando el Señor le dijo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Y termina diciendo que la levadura de los fariseos es la hipocresía. Es la que nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni lo oculto que no haya de saberse. Lo tremendo de esto, algo que yo he aprendido, lo reflexiono, me medito para mí, es que por más que Dios ame a un hombre, no está dispuesto a ocultar el pecado de ese hombre. El ejemplo está en el caso de David, por ejemplo. David dice en las escrituras que claramente era un hombre con el corazón de Dios. Era un hombre, llamémoslo de alguna manera, inigualable, pero no porque era un hombre inigualable, de ninguna forma la palabra ocultó su problema de adulterio, por ejemplo, y que por causa de ese adulterio produjo también un asesinato, ¿sí? del esposo de esta mujer llamada Betsabé, ¿cierto? E inclusive Dios directamente le habla, o el Espíritu de Dios le habla a través del apóstol Pablo a estos judíos, ¿cierto? Que como decíamos al principio, estaban acomodados en sus títulos, en sus conocimientos, pero aún así el Espíritu de Dios está diciendo, tú que predicas que no se debe adulterar, o que no se debe robar, o que no se debe cometer idolatría, tú haces lo mismo. Entonces, casi nosotros podríamos terminar esto con lo que dice el versículo 1 del capítulo 2, que nosotros somos también inexcusables, porque lo que consideramos en otros, al final lo terminamos haciendo nosotros mismos, y esto, por lo menos en mi parte personal, como se lo diría, realmente es confrontante, lo lleva a uno a una profunda reflexión, porque también lo decía usted ahora,
eh, estamos tan preocupados muchas veces por el momento que es relevante, Escucha un estamos tan poquito como preocupados todo por la doctrina. metalizado. Gustavo, se le escucha un poquito como todo ¿Perdón? metalizado. Se le escucha como un poquito como metalizado. Pero sí, más, pero yo lo he entendido. ¿Qué tal? Sí, mejor. Listo, gracias. Entonces, estamos preocupados por la doctrina, el conocimiento, el estudio, es correcto, está muy bien. Hemos dejado permear cositas, pecados, cosas que estamos condenando en otros, pero no nos hemos dado cuenta que estamos, no sé si inconsciente, consciente, sea que se llama pecado, practicando lo mismo que nosotros estamos condenando en otros. Y eso al final se termina llamándose hipocresía. O sea, Hipocresía. no quiere decir que el creyente no peque, No ¿cierto? para medirnos a nosotros mismos. De hecho, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. O sea, nosotros no predicamos perfeccionismo. Ahí se Nosotros, les perfecto. escucha Sí, sí, cortado, Carlos. sí, sí. De hecho, nosotros no predicamos perfeccionismo, ¿cierto? Nosotros lo que predicamos es que existe una lucha contra el pecado hasta el último día de nuestras vidas. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. El problema, por ejemplo, ya que tocó a David, es importante mirar la actitud del creyente. La diferencia de pronto entre Saúl y David fue que a Saúl también se le mostró su pecado, pero Saúl siempre excusaba. Y él decía, pero mire, es que la culpa fue de los soldados que estaban desertando, pero mire, la culpa fue de Samuel que se demoró, hasta en un momento llegó a culpar a Dios también. El problema, la diferencia de David es que David pecó, pero cuando David se le mostró el pecado, David no sacó excusas. David inmediatamente dijo, he pecado ante Dios. Y esa es la diferencia, eso también lo vamos a ir profundizando poco a poco a medida que vayamos avanzando de esta porción, porque realmente es eso, que Dios nos ayude a todos, que nosotros vivamos lo que predicamos. Y eso debe ser un verdadero creyente y realmente eso es la verdadera devoción. Una persona moralmente puede llegar hasta predicar, hermanos. Una persona que viva por moralidad en una iglesia puede llegar hasta cantar en una iglesia. Y de un momento a otro, como el pecado no se ha apartado de su alma, él va a apostatar y se va a ir otra vez al mundo. Y entonces muchas personas dicen, pero mire, si nosotros lo veíamos predicar, pero lo veíamos cantar, es que nunca fue salvo. Cumplió moralmente los requisitos de una iglesia, pero nunca fue salvo. Y ese tipo de casos los vamos a empezar a ver por montones. Ya se están viendo. Hombres que escribían libros y predicaban y ahora se van para el homosexualismo. Personas que eran líderes en iglesia, vuelven al mundo de una forma aterradora. Hasta muchos han entrado casi al ateísmo. Realmente cumplieron los requisitos de una iglesia, pero nunca fueron creyentes verdaderos. Apariencia, piedad. Y como les decía, como yo también le digo de pronto a la congregación, hay personas que tienen una apariencia de piedad tan impresionante que pueden engañar hasta el mejor teólogo. Pero hay personas por eso Dios es a veces el que revela, pero hay personas que pueden pertenecer a iglesias y pueden llegar hasta lugares de prominencia, pero realmente el pecado nunca ha apartado. Por eso la importancia de que se predique la palabra, de que se le muestre la vanidad a las personas, de que también conocer las obras. Porque también podemos decir que hay iglesias que se enfocan más en habilidades que en compromiso y en los frutos de las personas. Hay personas que porque saben tocar un instrumento de una vez para el púlpito, que porque saben cantar de una vez para el púlpito, que porque son habilidosos con el mensaje de compartir, y eso también es preocupante. Son casos que se ven por muchos lados. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre este versículo? Hermano, Sebas. bueno, sí tiene mucha razón, ¿no? Lo que dice de que muchas personas están renunciando y más que todo tener cuidado en la predicación porque, por ejemplo, aquí le pasó a un hermano que realmente ya, o sea, ya nunca más predicó porque él estuvo predicando por mucho tiempo de las pruebas y de repente le vino una prueba a él, ¿no? Y ya de ahí dejó de predicar porque dijo, realmente no puedo cumplir porque les estoy predicando todo eso, pero realmente no lo pude aplicar en mi vida y hasta ahorita no está pasando esas pruebas. Y es triste porque igual en muchas de las iglesias, igual acá, se ve de personas que han estudiado,
han estado en seminarios, incluso han entregado un año de su vida entero en ir eh, a otros lugares para estudiar y después volver y a veces hacer lo mismo o a veces irse, ¿no? De las iglesias. Entonces hay que tener mucho cuidado y no solo para ellos, ¿no? Sino para nosotros mismos, para nuestra vida, porque dice igual la palabra, bueno, ten cuidado porque tú también puedes caer, nosotros también podemos caer en esas cosas y más que todo creo que eso muchas veces se da por, como se dice, ¿no? Por un evangelio muy liviano, y muy moralista, muy aparente, porque solo es apariencia, nada más puedo servir, puedo estar en 1000 ministerios, pero mi vida nunca cambia, ¿no? Entonces creo que hay que cuidar mucho esa parte de la vida de los cristianos. Muy cierto. Calvino decía con respecto a ese versículo: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, sabiendo que todos los transgresores de la ley deshonran a Dios, pues hemos venido al mundo con el deber de servirle en justicia y santidad. Con razón San Pablo acusa ahora especialmente a los judíos, porque gloriándose de tener a Dios por su legislador y no tomándose ninguna molestia de ajustar su vida a la ley, daban claramente a entender que no les importaba gran cosa la majestad divina al menospreciarla tan fácilmente. De la misma manera, hoy aquellos que alardean gozarse tanto en la doctrina de Cristo, pisoteándola, no obstante, con su perversidad y su conducta desarreglada, merecen que les digan que deshonran a Jesucristo por la transgresión de su evangelio. Porque también nos puede pasar a nosotros, y esto también nos debe llevar a evangelizar para que todos analicemos la obra de Dios que está en nuestra vida. Digna Costa dice: no pueden permanecer porque no tienen el poder de Dios que los sostiene para vencer el pecado. Sí, realmente, y porque no mortifican el pecado. Es que el creyente, cada día que avanza, cada mes que avanza, cada vez más el pecado tiene que irse debilitando en la vida del creyente. Esa doctrina de la mortificación del pecado es importante que entenderla. De hecho, los puritanos predicaban bastante sobre la mortificación del pecado. Y es importante porque nosotros tenemos que ir mortificando el pecado a medida que vayamos avanzando. Y no solamente es externo, ¿cierto? Es algo que se vive en nuestra vida y cada vez más el pecado tiene que ir debilitándose. Porque si nosotros como creyentes caemos en pecados constantes, pecados, digámoslo así, vergonzosos, constantes, que son pecados que son notables porque es como si fuera una puñalada contra nuestra conciencia, donde constantemente tenemos una tristeza y una angustia de la conciencia. Ese tipo de pecado constante es lo que se llama que constriñen o entristezan al Espíritu Santo, porque son pecados no tratados, donde son pecados constantes que constantemente está acusando mi conciencia y son pecados vergonzosos que aún mi conciencia me los muestra. Por eso es necesario esos tipos de rendirse a los pies de Cristo y clamar y llorar por ese pecado y que sea Dios llevándonos a vivir con una conciencia que podamos adorarlo con sinceridad. ¿Listo? Para concluir y si alguien quiere decir algo más para concluir antes de que pasemos a lo del libro. Sí, la palabra habla de mortificar el pecado constantemente y no es a través de la ley, es a través del evangelio. Es una gran diferencia. Porque cuando nosotros creemos que somos capaces de mortificar el pecado por nuestras propias fuerzas, nos vamos a dar cuenta que va a ser imposible para nosotros y vamos a creer que somos capaces y vamos a estar cayendo una y otra y otra y otra, porque nuestras fuerzas no es. ¿Sí? De hecho, la palabra dice hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu. Hay que entender la diferencia entre mortificar el pecado por la ley, que era como lo hacían los judíos, y mortificar el pecado a través del Espíritu Santo, y no estamos hablando de algo pasivo. Por eso es importante entender eso. ¿Listo? ¿Alguien más tiene algo para decir para ir finalizando con estos versículos, para pasar a hablar sobre el libro? Ahí para que vayamos concluyendo. Ahí Catherine está copiando algo. Sí, claro. Es que es muy cierto. O sea, es necesario. Porque hay pecados, hay veces
nos enseñaron dentro del cristianismo contemporáneo que hay cosas que son normales del creyente. Entonces nos enseñaron que caer en pecados constantemente, que mortifican, digamos, caer en pecado constantemente, que constriñen nuestra conciencia, era algo normal. Y si uno mira los escritos puritanos, por ejemplo, usted lee John Owen, hablando sobre el tema de la mortificación del pecado, el creyente puede llegar a un estado donde puede debilitar la carne. No estamos hablando de perfeccionismo, porque nosotros no predicamos perfeccionismo, porque igual cuando hablamos de la regeneración, la fuente del pecado nunca desaparece en el creyente, solamente que nosotros ya no estamos entregados al pecado, sino que nosotros estamos, o sea, nosotros nos hemos sido liberados del pecado, pero es un proceso de arrepentimiento y de mortificación de la carne constante, pero el creyente puede llegar a un estado donde la carne es debilitada y donde cada cosa que se vaya levantando es posible tener lucha contra el pecado hasta el último día de nuestras vidas, pero puede existir una adoración sincera ante Dios. Pero ese tipo de que nos han enseñado de que el creyente puede vivir en estados de caer constantemente, en pecados vergonzosos, en pecados inmorales, constantemente en el interior, que mi conciencia constantemente es como machacada, eso es lo que llama contristar al Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque entonces no hemos entendido lo que de verdad es mortificar, y no estamos hablando de ascetismo, porque el ascetismo jamás aleja el pecado del alma. Recordemos que Orígenes se castró creyendo que eso quitaba los impulsos y las pasiones de su interior. Jamás el ascetismo quita las pasiones de mi interior. Es a través de rendir, de confesar mi pecado, de abstenerme, la abstención y el negarse si es del cristianismo, el ascetismo, ¿no? ¿Sí? Le voy a recomendar un libro, Katy, se la va a mandar. Se llama La mortificación del pecado, un libro escrito por puritanos. Muy bueno. Vamos a pasar ahora al tema del libro. ¿Listo? Porque yo sé que ese tema es importante también entender. Listo, el libro hablaba sobre la locura de los profetas falibles. Pregunta, y el que me quiera responder. En el día de hoy existen profetas con revelaciones nuevas. ¿Ustedes qué creen? Quiero que me digan. Sí. ¿Hay profetas con revelaciones nuevas? Bien, está bien. Yo, pastor, según mi opinión en cuanto a la luz de la palabra, porque siempre hay que ir a la palabra. Sí, pero no estamos hablando que profetas, revelación nueva no es. La palabra no, profetas, revelaciones nuevas. Claro, exacto, en cuanto al canon, digamos, el contenido bíblico. O sea, sería como un lío que haya nuevas revelaciones cuando ya está completo eso. Es muy largo el tema ese, pero para mí criterio no existe. O sea, nosotros que tenemos, digámoslo así, un poquito de entendimiento por la misericordia de Dios, pero estamos viviendo algo de que dentro del carismatismo y dentro de cierta religión, cristianismo en este tiempo en Latinoamérica, ya hay profecías por todo lado. Y son profetas falibles, o sea, son profetas que la propia congregación ve que sus profecías no se cumplen, pero siguen profetizando y dando visión, y entonces de un momento a otro aparece un pastor que esta mañana oró y Dios les reveló algo, y mantienen hablando, y la predicación es basándose como de una charla que tuvo con Dios, que se acostó y tuvo una visión, que después tuvo un sentir, que después tuvo algo, y dentro del carismatismo se acostumbraron a ver profetas falibles. Entonces el carismatismo se convirtió en algo donde hay muchas prácticas antibíblicas, donde ese tipo de profecías lo que introducen son herejías. Y es importante entender que el profeta bíblico era un profeta infalible. O sea, los que escribieron el canon bíblico, los que escribieron los 66 libros, aquellas personas, sus escritos eran infalibles, lo que escribían era palabra de Dios, y Dios mismo controlaba sus palabras cuando profetizaba, y Dios mismo controlaba la escritura, y que las palabras que ellos escribieran eran tal cual como Dios mismo se las revelaba. No estamos diciendo que entraran en un estado de trance ni nada de eso, no. Eran inspirados por el Espíritu Santo. El profeta bíblico apuntaba a Cristo. Ahora el profeta de hoy apunta a carro, casa, visiones, sueños que usted tiene y se centra en lo material. Es más, imagine que yo a lo largo de mi cristianismo escuché profecías sobre esta y le decían a la gente, es que yo lo veo a usted sentado frente a un volante
y veo un color y el carro es color blanco. O sea, yo estuve en un cristianismo así, donde era común ver profecías. Y era una profecía por un lado. Yo me acuerdo que una vez asistí a una reunión juvenil y eso le dieron profecía a todos los que estábamos en esa reunión, a todos. Y que yo no sé qué, que tú tienes vas a cumplir las visiones, que tú tienes esto, que tu ministerio, que vas a ir al mundo, que, o sea, cosas que uno escucha en todo lado. O sea, estamos hablando de algo que es muy real en este tiempo, es algo que también se ve hasta en enlace. En estos días, este domingo que viene, hay elecciones de alcaldes y gobernadores en Colombia, y en Bogotá, pues se juntaron casi 1000 pastores a favor de un candidato. Y fue no me acuerdo quién fue el que estuvo ahí, y llegó y empezó a darle profecía a un candidato diciéndole que él era el elegido. O sea, mire lo que estamos viviendo, o sea, se está llegando a un punto donde hay profecía y eso es impresionante. Lo que dice Kate, sí es un tipo de adivinación, un tipo de psicología dentro de la probabilidad. Hay cosas que se pueden cumplir, pero hay cosas que no. Hay cosas que esos profetas falibles le pueden atinar, pero hay otras que no. Pero sabemos que el profeta bíblico le atinaba a todo 100%. Entonces, como le digo, dentro de las congregaciones acostumbran a este tipo de profetas falibles que dan profecías y se equivocan y la congregación dice, bueno, se equivocó, pero hay otros que le atinan y es muy grave. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué opinan? Pastor, ¿puedo hacer Sí, claro. perdón que hable, un comentario? En cuanto a esto, que conocemos este pasaje claramente, que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Quiero hacer dos observaciones únicamente, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en el versículo 17 vemos que aquí habla de la suficiencia de la palabra. Anteriormente habla de la inspiración, pero versículo 17, la suficiencia, no hace falta más. Acá habla que esta palabra nos prepara para toda buena obra. Entonces nosotros creemos como que existiera una voz interior. Dentro del carismatismo las personas se le enseñó que para orar, entonces usted ora, habla a Dios y hay una voz interior que le habla a usted, que dicen que es el Espíritu Santo. Eso trae más confusión que otra cosa. Y la palabra me tiene a mí que ser suficiente y yo tengo que meditar en la palabra. Yo no tengo que esperar que ninguna voz interior me hable. Es meditar y reflexionar lo que yo estoy leyendo. Los 66 libros me tienen que ser suficientes. Eso es importante entenderlo. En estos días también estaba hablando con un joven y me dijo, es que ustedes no creen en esas revelaciones y yo cuando oro Dios me habla. Yo le dije, claro, Dios me puede hablar si yo oro con la palabra y yo meditar la palabra, pero esa forma como usted está diciendo que Dios le habla, que pareciera como si tuviera una voz interior y que Dios le trajera nuevas revelaciones, si usted cree en esas nuevas revelaciones, entonces debería escribir esas nuevas revelaciones y pegarse el Apocalipsis. Daniela dice, es muy triste porque esas iglesias donde predican nuevas profecías es bastante grande y donde más gente va, claro. Si aquí en Colombia hay una iglesia que se llama Ministerial y esas iglesias crecen porque a quién no le va a gustar que le digan cosas bonitas al oído, que le digan que uno va a prosperar, que le digan que uno va a obtener lo que quiere, que le diga que Dios está con uno y que Dios le ayuda y que Dios, o sea, eso llena. Por eso es que la Ministerial crece y crece y crece y crece y eso ya es una secta que nació en Colombia y ya está extendiendo por todo el mundo. Entonces, imagínense. Lo mismo que la de Pare de Sufrir brasileña. Entonces ya está extendiendo también por todo el mundo. Viviana Barrera dice, Lloyd Jones comenta acerca de Efesios 4:11. Nunca debemos separar el espíritu de la palabra. El espíritu habla a través de la palabra. Muy cierto. Daniela, Gálatas 1:8 al 11. Mas si aún vos, nosotros o un ángel de cielo os anunciar otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Miremos unos casos. Yo les voy a comentar unos casos que aparecen en el libro y otros casos muy nombrados. Hace muchos años, recuerden que el movimiento G12 también nació en Colombia, el movimiento de la Carismática Internacional. Ellos están muy metidos con política. La esposa de César Castellano varias veces ha sido senadora. Y ellos en algún momento quisieron, según ellos, que esta señora Claudia Castellanos iba a ser alcaldesa de Bogotá. Y eso profecía, y eso le daban profecía a ella, que ella iba a ser la alcaldesa de Bogotá, que ella iba a ser la que iba
a liderar Bogotá y todo eso. Bueno, eso fue un caso muy nombrado. Pues sucede que nunca ganó la alcaldía. Pero entonces mire las excusas que pasan con los profetas falibles. Entonces, ¿sabe cuál fue la excusa que le sacaron a la iglesia? Es que no es el tiempo, puede ser más adelante. Entonces, miremos cómo se maneja ese tipo de profecías falibles. Otro caso muy nombrado. Hace unos años, Guillermo Maldonado, en la congregación donde él está, empezó a decir que Argentina iba a ganar la Copa del Mundo y nunca la ganó. ¿Y cuál fue la excusa? Que no era el tiempo, que era más adelante. O sea, mire cómo sacan las cosas, ¿cierto? Mire, por ejemplo, una profecía que está en YouTube, en la iglesia de Rudy Gracia, que apareció un profeta español y que le empieza a decir Rudy Gracia una profecía toda mística, toda espiritual, toda espiritista, que le decía que como la esposa de Rudy Gracia había muerto, que tenía que separar una silla, porque en esa silla se iba a centrar el espíritu de su esposa. O sea, una cosa que ya iba al borde de la herejía espiritista. Busque lo que está en YouTube. Oral Roberts. Oral Roberts una vez tuvo una visión de Jesús de una forma grande, y yo he visto personas que también dicen tener visiones de Jesús mientras están afeitando y hablando con Jesús. Es una cosa, si de verdad Jesús se apareciera, o sea, nosotros caeríamos rendidos a los pies. Benny Hinn una vez dijo que Jesús iba a aparecer en alguna de sus campañas. Entonces, mire todo este tipo de cosas, y hoy en día todo el mundo tiene visiones, tienen cosas, tienen sueños, y hay personas que prefieren seguir esas visiones, esos sueños, esas profecías que la propia palabra. Este tipo de movimiento lo que hace es alejar a las personas de la palabra para enfocarlos en este tipo de cosas. ¿Qué opinan de esto? Pastor Carlos, Jorge. sí, es muy triste pues todo lo que está sucediendo en la iglesia, y pues ya no es algo nuevo, pues viene de muchos años atrás, como lo menciona ahí el libro John MacArthur, pero actualmente, como usted dice, las personas han desechado esa doctrina fundamental de la reforma de la sola escritura, de la suficiencia, lo inerrante de la palabra. Entonces, si la inerrancia, entonces vemos que se han ido y pues a estos pseudoprofetas que pues ellos lanzan profecías generales, que fácilmente, sin uno proclamarse profeta, puede decirlas y probablemente se pueden dar, como usted decía, hay probabilidades de que se puedan cumplir, pero claramente ahí en el libro, pues como menciona también en Deuteronomio 13, dice que si esa profecía, que aunque esos profetas en Israel dijeran profecías y se cumplían, pero si alejaban al pueblo de Dios en pos de dioses ajenos, como en este caso actualmente, los alejan del Dios verdadero y los llevan al humanismo, al egocentrismo, a mirar todo el tema de la prosperidad. Vemos que eso es lo que está pasando y están llevando a las personas lejos de Dios, y piensan que todas estas cosas vienen de parte de Dios, que según el Espíritu es el que les habla, pero en realidad lo que les está hablando son sus propios deseos, como usted dice, esa voz de un interior que les habla a ellos, que trae una nueva revelación. Entonces es muy triste y tenemos que estar atentos nosotros como verdaderos creyentes, tratar de obviamente, ni siquiera, porque no da ganas ni de burlarse de estas cosas, pero sí, guiarlos a estas personas que creen en esto, obviamente con amor, llevarlos nuevamente a la palabra, y precisamente creo que este es el objetivo de este curso, tratar de llevar a las personas que volvamos a la palabra. Ese tiene que ser nuestra meta, nuestro fin, de que pues la palabra del Espíritu ahí nos está revelando todo lo que necesitamos para nuestra vida. Eso es suficiente. O sea, no necesitamos nada más. ¿Qué más? Si hemos sido bendecidos con Cristo, en Cristo estamos bendecidos en realidad. Entonces, ahí es donde tenemos que tener nuestra esperanza en realidad, no en estas falsas profecías, o probablemente tienen alguna, pero no por eso, como dice el libro, no los convierte en un acierto, no los convierte en un verdadero profeta. Entonces tenemos que ejercitar nuestro discernimiento con estos hombres y estas mujeres, porque también hay mujeres en este movimiento de pseudoprofetas. Sí, ¿no? Y eso hay profecía por lado y lado. Y no ve, o sea, hay personas que salen con unas profecías de un momento a otro, eso las escriben en Facebook, las escriben en Instagram,
O sea, son movimientos así, videos, donde hay profecías, donde se le dicen cosas. Por ejemplo, estas personas cuando los nombran apóstoles, eso le dan profecía, le dan sentir, parecer, o sea, es una cosa impresionante. Por eso yo siempre digo que estas iglesias que se hacen llamar apostólicas y proféticas son un nido de muchas herejías, porque eso salen que un momento a otro que Dios me dijo, que Dios me dijo, que yo amanecí, que Dios me mostró, que Dios me guió, que Dios yo no sé qué. Y es aparte, y usted ve que en estos tipos de lugares se les da poca importancia a la palabra, se le da más importancia los sueños, las visiones y lo que las personas puedan sentir. La confesión de Westminster decía lo siguiente, un fragmento pequeño que también está sobre el libro. Todo designio de Dios, sobre todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestos en las Escrituras o por buena y necesaria consecuencia pueden deducirse de la Escritura. Todo lo que nosotros necesitamos para la fe y la vida, solamente lo encontramos en las Escrituras. Lionel Pousa dice, Juan caminó más de 3 años con Cristo y cuando se le apareció después de su ascensión, cayó a sus pies desmayado. Y estos fraudulentos hombres hablan tan livianamente de apariciones, lamentable, es la verdad. Y hablan de apariciones, que de un momento a otro desapareció, que Jesús está acá, y hablan de una forma muy liviana y algo de una forma que confunde. Florencia, ¿quiere hablar algo sobre este tema? Florencia. La cogida desprevenida Florencia. Gustavo, ¿quiere hablar algo sobre este tema? Carlos, bueno, esperemos que sí. Ahorita tuve que salir porque estaba teniendo un problema aquí, creo que con la señal de Wi-Fi, y por eso se estaba escuchando extraño. Y bueno, Sí. tuve que salir y entrar varias veces. Vamos a ver cómo nos va. Carlos, ¿qué digo yo? Bueno, todo es tan cierto. De hecho, la palabra profética, a ver, la profecía gusta mucho a la carne. Usted sabe que hay una secta grandísima, no solamente pues aquí en Colombia, no sé en el resto de países de Sudamérica, en España ellos reinan, que es la famosa ministerial, donde el tema de la profecía es reina, ¿cierto? Profecía, pues obviamente es una cuestión de la carne, de salir del propio corazón del hombre, para alimentar el corazón y el orgullo del hombre. Bueno, realmente hoy por hoy este tema de la profecía se ha vuelto como, no sé, como una herramienta comercial, un gancho para atraer a la gente, porque, bueno, de alguna manera la profecía lo que hace es como calmar la conciencia de la gente, están asegurando entonces un futuro pues incierto. Realmente cuando nosotros inclusive en la palabra hablamos de las promesas de Dios, tomamos solo lo que nos conviene, pero no tenemos en cuenta que parte de las promesas del Señor es que en el mundo tendremos aflicción, por ejemplo, y ninguna de estas promesas palabras, en ninguna de estas profecías corre una palabra de aflicción o de ahogo o de opresión o de dificultad o de estrechez o de escasez. Todo esto obviamente parte de un desconocimiento porque pareciera que para muchos, no sé si intencional o no, no se hizo una transición de la época del Antiguo Testamento al Nuevo, sino que todas las prácticas que eran de en ese entonces, que simplemente eran símbolos y anuncio de Cristo, todo eso se trajo hace tiempo, ¿cierto? Y se puso a correr como fuera. Entonces, bueno, claramente la palabra de... Muchas gracias, Gustavo. Y se le escuchó un poquito. Como decíamos ahora, lo que estamos haciendo de Romanos. Sí, yo creo que es por la señal de Wi-Fi. De todas maneras, todo esto, termino con esto. Sí. Todo esto simplemente nace por el orgullo natural del ser humano en su naturaleza pecaminosa caída. Sí, señor. Y el corazón puede crear muchas cosas. Por eso tengamos cuidado con nuestro corazón. Hay veces hay sentimientos, sueños, visiones, muchas cosas. Y tenemos que tener cuidado con nuestro corazón porque nuestro corazón puede hacer muchas cosas y puede pensar muchas cosas y es donde nosotros también tenemos que analizarnos, donde no podemos dejarnos llevar por el emocionalismo. No obstante, no queremos decir que vamos a anular las emociones, porque yo sí les digo algo. Hay un movimiento
que se llama, dicen que ellos dicen que son puritanos, pero es un falso puritanismo. Un falso puritanismo donde anulan emociones, anulan a la mujer, anulan sueños, anulan todo. Y a mí eso sí me preocupa. Pero lo que uno sí tiene que tener cuidado es uno no ser emocionalistas. Claro que hay muchas cosas que tienen emociones, pero que sean emociones que nacen de la verdad. Hay muchas cosas que tienen que tener su correcto orden de acuerdo como la palabra lo establece. Pero como le digo, hay muchas cosas, sueños, visiones, todo eso, muchas de esas cosas, proyectos que nosotros tenemos, hay que colocarlos bajo la voluntad divina y que sea Dios guiándonos en todas las decisiones que también tomamos en esas cosas. Porque el creyente hay veces se vuelve muy místico para tomar decisiones sobre muchas cosas y esperan una visión, esperan un sueño, esperan un sentir, esperan una señal y así no debe actuar el creyente. Debemos es confiar en Pastor, Dios y que sea Dios guiándonos. Sí, Leo. pastor, es Sí, así, tan importante. Y otra cosa, ¿no? También habla la importancia cuando el apóstol Pablo habla de ser lleno del Espíritu, y por ahí se desconoce lo que es ser lleno del Espíritu, que habla Colosenses 3:16, que ser lleno del Espíritu es que la palabra mora en abundancia en cada uno de nosotros. Y cuando la palabra realmente mora en abundancia, habita en nosotros en abundancia, no vamos a estar queriendo oír otra voz externa o una voz interna que nos hable, sino la palabra, ya habitando en nosotros, nos va a hablar y nos va a guiar a toda verdad. Y eso es lo que debe suceder en cada cristiano. Vemos que el tono imperativo es ser lleno del Espíritu, orad sin cesar, no es opcional, es una orden de parte del Señor. por eso tengamos cuidado cuando nosotros digamos que Dios habló, cuando Dios no ha hablado. A mí me preocupa que muchas personas hablan nuevas cosas como si Dios hablara y Dios nunca habló. De hecho, cuando nosotros predicamos, eso lo decía, me parece que era, no me acuerdo si era Lutero o Calvino, cuando nosotros predicamos, la iglesia tiene que ir a validar en la Biblia si lo que nosotros predicamos es real o no. Si es de acuerdo a la palabra, Dios ha hablado. Si no es de acuerdo a la palabra, Dios no ha hablado. Muchas personas hablan en nombre de Dios y Dios nunca ha hablado. Por eso hay que tener bastante cuidado con eso. Bastante cuidado porque hay predicaciones que mantienen nombrando a Dios y que Dios me dijo, que Dios me mostró, que Dios, y realmente Dios nunca les ha dicho nada. Y así confunden a las personas. Y ese tipo de personas que tienen ese tipo de actitud se vuelven personas incuestionables. ¿Quién va a cuestionar a alguien que dice que Dios le habla directamente de esa forma? Se vuelven personas que nadie puede cuestionar. Dígame quién va a cuestionar a Cash Luna cuando Cash Luna recibe revelaciones, profecías, tumba a la gente, tiene un superpoder. O sea, ¿quién se atreve a decirle algo a él si él es el único que tiene ese tipo de poder y los demás no lo tienen? O sea, son personas que vuelven incuestionables. ¿Quién los cuestiona? Solamente aquellos que se levantan a mostrar su tipo de herejías. Pero hay que tener personas de ese tipo porque de las personas que están cerca de ellos, ¿quién los cuestiona? Si Dios mismo les habla directamente. Pueden decir una herejía, pero como dice que Dios le habló, la gente lo cree. Es más, en este tipo de lugares, realmente las personas no leen la palabra, por eso es que se dejan guiar. Y también son falsos discípulos. Realmente los falsos maestros se levantan para guiar falsos discípulos. ¿Sí? Entonces vamos terminando con eso para que oremos. Esperemos que Kate escriba ahí también lo que va a escribir. Dice Sebastián Pérez, pasa que muchas veces aún estos profetas son desenmascarados por los mismos no creyentes a los medios de comunicación y esto hace quedar mal a todos los cristianos, claro. Es muy cierto, y más porque muchos de estos profetas y apóstoles viven en lujos, viven en muchas cosas. Vamos a terminar orando, pues esperemos que si alguien tiene algo más para decir, vamos a orar también por Bolivia y por Chile, aprovechar que Sebastián está ahí de Bolivia y Kate también de Chile. Falta Mónica y Kelly nos volvieron a conectar que también son de Chile. Bueno, pues según me decía Mónica, había como problemas de conexión en el lugar donde ella estaba. Leo es muy amigo de ella, ¿cierto, Leo? Sí, me hablo con ella. Me acaba de decir que destrozaron lo que es la antena de la comuna de internet. Así que están muy complicados con ese tema. Chile está muy complicado y Bolivia esperemos que no,
tampoco vaya así, o sea, hay una inestabilidad muy fuerte. Entonces hay que orar, aprovechar que, Pastor, sí, no, Leo, perdón, ahora que vamos a orar, vamos por las naciones, ¿cierto? Por nuestros listo. hermanos y quería compartir un salmo, sí, ahí lo comparto, dos versículos de que justamente esta semana lo encontré, estoy leyendo los salmos sistemáticamente y habla de esto, de lo que voy a enviar, o sea, en cuanto Sí, a que oremos en esa dirección también. sí, levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti, pon, oh Jehová, temor en ellos, conozca las naciones que no son sino hombres. Digna, usted es de Argentina o de Chile, digna. De Argentina, ¿cierto? Ah, de Chile, pensé que era de Argentina. El que es de Argentina es Leo, ¿cierto? Así es. Ya, ya. Listo. No, sí, vamos a orar para que Dios también sea ayudándolos a todos. Listo, entonces oremos y aprovechemos para ahora. Igual aquí, como digo, hay personas de diferentes países y digo que esta oración también unida es necesaria en este tiempo donde hay digamos así, un desequilibrio en diferentes lugares. Esperemos que no vaya a pasar. ¿Cuándo son las elecciones en Argentina, Leo? Este domingo, También. sí, así es. Y bueno, está muy también complicado aquí la cosa. También vuelva otra vez a subir la izquierda. Bueno, esperemos. Mm. Probablemente. Listo. Oremos. Bueno, Padre, gracias Señor por este tiempo de estudio que nos permitiste tener de la palabra. Gracias porque profundizar en tu palabra, meditar en ella, mirar la aplicación para nuestra vida es muy importante. Gracias Señor por las personas que nos hemos conectado en este lugar, aún las que escuchan estas grabaciones, Señor, después de que tenemos estas conferencias. También te pido para que sean nutritivas para ellas, también para nosotros, para que pueda, Señor, tocar nuestra conciencia y nos ayude a crecer. También, Padre, oramos también por la situación que se está viviendo, Señor, en Sudamérica, aún también en este caso, también en Panamá, en Centroamérica. Te pedimos para que seas tú tomando control, ayúdanos, Señor. Nosotros como iglesia, lo único que podemos hacer es clamar y pedir de tu misericordia, Señor. Mire lo que está pasando en Chile, mire lo que está pasando en Bolivia. Te pido, Señor, para que seas tú dando solución y que sea algo que permita la estabilidad, Señor, en las naciones. Mira este tema en Chile, lo que se ve en televisión, tan fuerte, de tanto caos, de tanto destrozo, aún también lo que se está viviendo en Bolivia, Señor, de ese descontento con muchas cosas. Mira también que también es tiempo de que como iglesia nos podamos arrepentir también, porque no hemos sido sal ni luz en muchos lugares. Por eso clamamos, te pedimos perdón por muchas cosas que sabemos que como iglesia no estamos haciendo bien, pero también clamamos por tu ayuda y por tu misericordia y para que las personas que están gobernando, Señor, los diferentes países sean personas honestas, sean personas justas, sean personas que vayan de acuerdo a la verdad. Mira las elecciones también en Argentina, en Colombia, que son este fin de semana, para que también seas tú tomando control y para que puedan quedar personas, Señor, que vayan de acuerdo a la verdad y que a pesar de que muchas de ellas no sean creyentes, pero que seas tú tocándolos para que respete también a la iglesia dentro de cada país y para que estén de acuerdo con los principios, Señor, que se enseñan en ella. Por eso nos unimos, Señor, personas de diferentes países, para que seas, Señor, tú ayudándonos y mostrando, Señor, también cómo es que debemos orar por esta situación. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, Kate, ¿cómo está la cosa donde usted vive? Las cosas donde usted vive, Kate. Kate, usted está en Santiago, ¿no? ¿Cierto que no? Digna está en Santiago, ¿o Digna está en dónde? Para antes de terminar. Digna está en Santiago. Sí. Vamos que Kate responde y nos desconectamos. En construcción. Sí, también lo que dice Gustavo, lo que sucedió en nuestra ciudad también. O sea, hay cosas, aparte que también destituyeron al alcalde, bueno, hay mucho caos también por todo lado, que sea Dios ayudándonos. Bueno, hermano, entonces yo, cualquier cosa les voy a mandar a todos al grupo
el libro de Mortificación del Pecado, el que le interese, igual es una buena lectura, se lo recomiendo. Ahí la mayoría esos son escritos de por allá de 1600, 1700, por la mayoría son de John Owen, de Flavel, hay varios puritanos ahí, se los recomiendo para que lo puedan. Mándanos un libro que llama La mortificación del pecado. Se llama así, La mortificación del pecado. Es una doctrina que no es muy enseñada, pero es una doctrina histórica, porque realmente la palabra habla sobre la mortificación del pecado, habla del qué y habla del cómo también, y se los va a compartir. De hecho, le comento, yo he predicado a la congregación sobre eso, y es algo que ayuda a comprender y entender muchas cosas. Ahí se los voy a enviar para que lo puedan, ahí, y yo creo que se los envío y ya, ahí se los acabo de enviar. Listo, hermano, entonces Dios los bendiga, y estamos ahí hablando. Muchas gracias por todo.